El Socotrosco. Cuento escrito por Mariano Ariel Medina para Frikibox. El Socotrosco era raro. Sus pensamientos eran de izquierda, pero escribía a buen pulso con la derecha. Aunque poco le importaba el marxismo. Inclusive la política no era parte de sus charlas de café, habitualmente pagadas por el ocasional invitado. Tampoco era un burócrata empedernido. De hecho, le fastidiaba hacer largas colas para pagar su cuota social, dentro de un círculo privado de investigadores soviéticos, que conformaba junto a otra treintena de policías especialistas venidos a menos y más cerca del olvido, pero en lo que era bueno, era en la guerra. La adrenalina que corría por su cuerpo. Cuando llevaba un fusil era solo comparable con la felicidad de ir al baño después de una guardia de 20 horas en los Alpes. Una vez, recordó, tuvo la oportunidad de su vida, vencer al Führer. Poco sabía del aspecto físico de este personaje, salvo un peculiar detalle: tenía un bigote. Detestaba ese moleste manojo de pelos en esa parte del cuerpo. Siempre que se dejó la barba, era signo de burla. Con ella barría los platos de fideo, en especial ese tuco delicioso que preparaba el cocinero del pelotón. Los bigotes. ¿Cómo no recordar esas fotos de álbumes? Pruebas que nadie jamás cotejó, en las que debajo de los pelitos de la nariz salía un extraño pigmento verdoso. El capitalismo está derrumbado, viejo, se pueden leer en los cientos de escritos que dejó en los cuadernos en los que se apoyaba para no perderse en el frenesí de la guerra, en la locura de la muerte y en las hambrunas de las latas de conserva, cuyas fechas de vencimiento estaban tachadas con una lapicera barata y con la tinta seca. Soldado, necesitamos cubrir el frente porque el enemigo está ganando terreno y debemos pararlo de cuajo, espetó el general a su máximo soldado. Pero el Socotrosco, hábil de un ampuloso vocabulario, empezó a filosofar sobre el frente, que lo tenía de espaldas. Una sola cachetada con las palmas bien abiertas sirvieron para que el otrora héroe trague el bocadillo, desenfunde su cañón, cae Gustave Gerat, o Dora en su intimidad, rece a sus santos y salga corriendo al grito enfurecido: arg, cof, cof, cof. Estaba atragantado, hizo un récord en los 10 metros que recorrió hacia la trinchera que debía custodiar. Algunos colegas señalaron la terrible proeza del Socotrosco. Aunque los jueces del Guinness nunca corroboraron la hazaña, estaba de espaldas al tiroteo, tirado sobre el suelo y abrazado al fusil. Con tal mala suerte que se apoyó sobre un charquito de agua. Al menos eso creyó para no vomitar. Las balas rozaban su casco y hasta despeinaron su bigote, que aún no había tenido tiempo de cortar. Levantó levemente su cabeza sobre el horizonte y vio a un soldado correr hacia él, con intención de apoderarse de ese búnker, el que necesitaban para ganar espacio y poder acabar con los militares soviéticos. Posiblemente la victoria alemana hubiera sido un éxito si no fuera por un pequeño detalle. El soldado tenía bigote. La llama interior se encendió como las brasas de la pequeña fogata de la noche anterior. Se levantó, apretó a Dora y empezó a danzarla de un lado hacia otro como si estuvieran haciendo el amor. Un solo tiro llegó a su rival, bien al centro de su cabeza. Cayó abatido en sus rodillas, mientras el Socotrosco se refugió de la balacera a la que fue respondida por su acto febril. Pero una pequeña victoria, no es una victoria dentro del círculo de la guerra. Era un paso más. No conforme con sostener su cubículo imaginario, se abalanzó sobre el siguiente monte, que estaba tomado por 3 fieles guerreros del Führer. Un guiño del destino permitió que ninguna de las balas alcance al rebelde soviético que odiaba al capitalismo. De nuevo abrió el juego a Dora, que con su escupitajo de plomo acabó con los 3 soldados. El héroe soviético se hizo de 3 nuevas armas, aunque no confiaba en desconocidas. Solo tenía ojos para una sola. La flamante victoria lo llevó a su pequeña pieza, en una casa de madera y techos de chapa, que compartían sus padres con sus abuelos. En esa época insistía en que el capitalismo estaba derrumbado, aunque nada sabía de políticas. En las tiras cómicas de aquel diario de pueblo reproducían aventuras humorísticas. Pero él se las tomaba en serio. Allí fue que conoció a Dora, cuando su padre la trajo a casa, afligida, tras una ardua batalla con un enemigo oculto. A lo lejos vio un campamento. Sin dudas ahí estaba la persona que buscaba. No dudó en correr los 30 metros que lo separaban, pero casi al llegar, fue recibido con otra balacera. Sabía que no era querido, pero no tuvo tiempo de ponerse a intercambiar palabras. Traicionó por primera vez a Dora y los atacantes comieron el mismo plomo que habían creado. La eficacia de las metralletas no era igual a su amor, pero hacían saltar la tapa de los sesos de una manera especial, que acariciaban cuanto árbol, pares o soldado encontrasen. Estaba allí,
parado frente a una treintena de hombres que le apuntaban con pistolas de todos los colores. Los colores eran distintas gamas de grises, cambiaban los tamaños. Lejos de levantar la mano, el Socotrosco gritó: «Vengo por el Führer». Los alemanes no le creyeron pero siguieron su juego. Lo acompañaron a una gran tienda, con puerta de plomo, en donde estaba la persona que buscaba. Dentro la habitación estaba vacía, salvo por una pequeña silla de metal en la que estaba sentado un hombre de pelo corto, con la sien rapada y un pequeño bigote que parecía custodiar su nariz. Tenía mirada firme. «Este es él», se dijo a sí mismo, aunque en la sala comenzaron a reírse. «No estaba seguro, vengo por ti», le dijo a secas y sin dudar. Cuando el bigotudo amagó con levantarse, Dora escupió el resto de la charla. Las manchas de sangre cubrieron la sala y nadie fue testigo de ese amargo debate. Victorioso, el Socotrosco salió y derribó a cuanto oponente pudo. No era un hábil declarante ni le interesaba la política. Pero sí quería la libertad, esa que buscaba, con ideas de izquierda pero con miradas de derecha. Era raro. Así que nadie conoció nada más de él, que se sintió el campeón del país al derrocar a un enemigo. En el pelotón desconoce por qué desobedeció las órdenes y mantener la trinchera firme. Un grupo de alemanes atrapó al conjunto de militares, que sufrieron las aberraciones más grandes que puedan existir. El Socotrosco jamás conoció al Führer, ni supo que su reinado fue callado por el cerco impuesto por los soviéticos. El Socotrosco escapó de la guerra, se cobijó en Bélgica pensando que era América. Nunca más volvió a la Unión Soviética, los recuerdos acongojaban su alma en pena. Al Socotrosco no le interesaba la política. A menudo en la calle se lo escuchaba espetar insultos contra el capitalismo. Terminó trabajando en una fábrica a tiempo completo porque el detectivismo era una profesión en quiebra, tras la finalización de la guerra.